Os voy a contar un poco la historia de Payflow. Como nosotros empezamos en 2020, siempre decimos hijos de la pandemia, ¿no? Entramos en un mercado nuevo, o sea, no tenía nada que ver con ni el país, la región conocía un poco, pero era muy nuevo y en un momento de la vida que es la pandemia, donde todo está parado, ¿no? Entonces, como cuando lanzamos Payflow, nosotros lanzamos un beneficio, lanzamos una aplicación móvil que permite a los empleados cobrar cuando quieran, ¿vale? Y que vendemos como un beneficio social de empresas de Latinoamérica y sur de Europa, ¿vale? Entonces, eso ha sido una parte interesante. Nosotros hemos visto cómo ha cambiado el ecosistema y cómo ha cambiado el mundo simplemente en los últimos 3 años. O sea, específicamente para startup más en etapas tempranas, creo que había ya un ecosistema que existía en Barcelona, en Madrid, en España en general. Nosotros hemos podido aprovechar de este ecosistema, hemos podido levantar capital, levantamos al principio pues unos 2 millones de euros, después entramos en la aceleradora americana de Silicon Valley, Y Combinator, y levantamos otros 6 millones, y después levantamos otra ronda. Entonces, como siempre hemos podido aprovechar de este ecosistema, y creo que una gran diferencia que hemos visto es el ecosistema un poco menos temprano, es decir, que cuando las empresas tienen ya ingresos, equipos de 50, 60, 70 empleados, pues existe un ecosistema para levantar una ronda en España, ¿no? Y nosotros pues invirtió en Payflow Seaya, por ejemplo, y Cathay, que son los inversores que invirtieron en Glovo y en Cabify, y eso pues hemos podido aprovechar de un ecosistema que se estaba creando, ¿no? Yo creo que en cada momento macroeconómico hay oportunidades. Tenemos que poder adaptar, tenemos que poder cambiar nuestros modelos, la manera de hacer las cosas para siempre ser portado por el mercado, ¿no? Y no ir contra el mercado, ¿vale? Es decir, que por ejemplo en situaciones difíciles, como puede ser las de los últimos meses, ¿no? Ahora pues un año, incluso más, tenemos que pensar en modelos que son lo que se llama contracíclico, ¿no? Que son contra estos ciclos, ¿no? Entonces, el modelo de Payflow es muy sencillo, permite a los empleados retirar lo que es suyo. Entonces, no es un préstamo, ¿vale? No es un adelanto, no es un anticipo, ¿no? Es hacer un vínculo directo entre trabajo y recompensa, ¿vale? Y fundamentalmente lo que estamos haciendo es cambiar el perfil de riesgo, ¿vale? De un empleado, de si yo quiero, por ejemplo, siendo un banco o una institución financiera, darle un crédito, voy a tener que cobrarle mucho intereses porque es un perfil a riesgo, ¿no? Como le llamaría una institución financiera. Pero yo, al no trabajar con este empleado, pero a trabajar con su empresa, que tiene decenas, centenas o en la mayoría de los casos miles de empleados, mi perfil de riesgo no es el perfil de riesgo del empleado, es el perfil de riesgo de la empresa. Y entonces este es muy fuerte, porque básicamente en momentos difíciles donde el empleado típicamente iría a tirar más de tarjeta de crédito, de descubiertos, de, por ejemplo, micropréstamo, pues ahora puede acceder a lo que es suyo de manera gratis, ¿no? Obviamente un producto así se acelera en momentos de crisis, ¿no? En momentos de inflación muy fuertes. Es muy fácil de entenderlo. Si tú como empleado tienes la cesta que tienes que pagar 50 euros y que ahora cuando vas a hacer las compras te cuesta 55 o 60, si tú cobras 1.500 euros, pues no puedes inventar estos 5 o 10 euros más. Les tienes que coger de algún sitio. Tu salario no va a subir de 10 euros. Imposible. Entonces, ¿dónde lo coges? Pues tienes que recortar o tienes que encontrar alternativas. Y esta alternativa es Payflow, que no hay mejora, porque es gratis para ti. Entonces, esto obviamente nos acelera mucho del lado del empleado. Y nos acelera también muchísimo del lado de la empresa, porque la empresa está pues buscando soluciones justas para sus empleados y con un presupuesto pues que no era el presupuesto de hace 2 años. Entonces al empleado, en vez de, por ejemplo, dar un beneficio que sería gimnasio, seguro médico privado, que son beneficios caros, pues un beneficio menos caro es Payflow, ¿no? Que cuesta alrededor de 2 euros por empleado por mes, ¿no? Que es un beneficio que es muy barato para la empresa, decimos, ¿no? Entonces, esto aceleramos también la demanda del lado de la empresa. Entonces, estas dos cosas juntas hacen que nosotros crecemos mucho más rápido en momentos de crisis, y de hecho, nuestros planes de crecimiento
eran de crecer, pues no sé, un 5 o 10% mes a mes, que para una startup ya es mucho, ¿no? Hemos crecido mucho más fuerte que esto, ¿no? Entonces, como estamos creciendo más de lo que habíamos previsto, gracias, entre comillas, a la situación macroeconómica que pues está siendo difícil. Si lo comparamos un poco con otros sistemas europeos, ¿no? Por ejemplo, el ecosistema francés, el ecosistema inglés, el ecosistema alemán, pues es verdad que todavía queda por hacer, o sea, no estamos a un nivel de Londres, o sea, todavía estamos por debajo aquí en España, pero yo creo que la trayectoria es muy buena. Yo creo que la trayectoria es muy buena y ha sido impulsada por un par de cosas. Uno es lo que hablamos al principio, que era fortalecer el ecosistema más early stage, ¿no? En etapas tempranas. Este ecosistema ya existe. O sea, cualquier persona que trabaja hoy en una startup, en una empresa que quiere lanzarse a montar un proyecto, o un estudiante que quiere, después de la universidad, lanzar un proyecto, encontrará un ecosistema. No es decir que todo el mundo puede levantar, no hay más capital que en el mercado que gente, ¿no? Obviamente. Pero no está siendo difícil, no está siendo la parte más complicada esta parte de early stage. Creo que esto ya es un tic, ¿vale? Segundo, la parte más, decimos seed series A, ¿vale? Que ya existía, pero que para mí en los 3 últimos años eso ha sido la explosión. Eso ha sido lo que ha mejorado muchísimo, ¿no? No tanto la parte late, que todavía sigue muy tradicional y muy poco estructurada, pero la parte Seed Series A, que era muy importante para que el ecosistema se crea, ¿no? Porque si no, alguien levanta su pre-seed, un poco algo de dinero de VCs, de fondos muy early stage, y después tiene que ir fuera, tiene que ir a Londres, a París, a Estados Unidos, etc. Pues ahora ya existe, ¿no? O sea, un fondo como Seaya, un fondo como Kibo, o sea, hay fondos muy grandes que se están levantando, ¿no? Y esto permite a las empresas de no solo tener que ir fuera, porque si solo tú cuando empiezas en España, entonces es muy difícil de ir a ver a un fondo inglés y decirle, pues yo quiero levantar, y va a siempre querer un partner español, va a decir, ok, pues yo te meto este ticket, pero quiero un coinversor español, ¿no? Esto ya se está parando, porque ahora las empresas pueden ir directamente a un fondo español y tiene la capacidad de hacerlo. Y 3, yo creo que ha sido el ecosistema corporate, ¿vale? Que se ha muy bien estructurado, más y más empresas están lanzando su fondo, su acelerador. Entonces, por ejemplo, nosotros en Payflow levantamos de Wayra, ¿vale? Que ya existía, era un poco de los pioneros, ¿no? De esta parte de corporate investment, ¿no? de Telefónica, obviamente. Levantamos también de Zone2Boost, que es de la Caixa, ¿vale? Y también, más recién, levantamos de Mango, ¿no? Entonces, y eso es una parte muy interesante que se ha estructurado, y eso es importante para el ecosistema, no tanto para la cantidad de dinero que se invierte, porque sigue siendo baja, sino que para establecer un puente entre empresas más tradicionales, más a las grandes empresas de este país, con las startups, ¿no? Que todavía sigue por ser creado, pero creo que estamos muy bien encaminados. Esas son las 3 cosas que he visto en el ecosistema que han cambiado en los últimos años. Varias cosas hacen que las startups españolas son particularmente resilientes. La primera es que España es un país que lo separo entre B2C y B2B, ¿no? En B2C yo creo que los usuarios son bastante curiosos de probar cosas nuevas, ¿vale? Pero sí que cuesta al principio de tener estos primeros 1.000, 10.000, 100.000 usuarios, ¿no? Como por ejemplo en Estados Unidos, llegar a 1 millón de usuarios, obviamente el país es más grande, ¿vale? Que esto ayuda, pero llegar a 1 millón de usuarios no es tan difícil, entre comillas, ¿no? O sea, hay muchas startups que lo consiguen. Eso es la parte B2C. La parte B2B, que lo que te hace más resiliente es que una venta B2B en España cuesta mucho, ¿vale? Entonces, como al final hay muchos procesos, especialmente cuando estás vendiendo a empresas de más de 200, más de 500 empleados, ¿no? O sea, hay muchísimos comités, muchísimas decisiones. No es una decisión que es el jefe dice lo hacemos y lo hacemos, ¿no? O sea, es muy similar a Francia, muy similar a otros países, ¿no? Pero es ahí muy importante de poder convencer a mucha gente de la empresa para poder lanzar el proyecto, ¿no? ¿Eso qué quiere decir? Es decir, que es más difícil de lanzar, pero también es mucho más difícil de quitarlo.
Porque una vez que estás dentro, entre comillas, una vez que las empresas usan tu servicio, para quitarlo, pues tienen que pasar por todos los mismos comités, las mismas toma de decisión. Es decir, que donde tú ganas, donde tú pierdes, tú ganas, ¿no? Entonces, pero eso te hace resiliente, porque hace que una venta es más compleja, más larga, simplemente más difícil, ¿no? Entonces, eso es sobre la parte B2B, ¿vale? Entonces, eso es sobre la parte comercial, que es una gran parte de cualquier startup. 2, la parte tecnológica. Creo que tenemos un ecosistema muy bueno en tecnología en España, que tiene ventajas de, en Europa, poder atraer talentos muy buenos, o sea, literalmente de toda Europa. Tenemos, yo creo que la ley Startup, por ejemplo, ha sido algo positivo, se puede mejorar, obviamente, pero ha sido algo generalmente positivo, que ha permitido también atraer más talento aquí. Y eso es algo muy importante para hacer que las startups pues, puedan crear algo grande, ¿no? Porque esta escalabilidad es tecnología, tecnología y tecnología, ¿no? Entonces, esto hace que también startups son particularmente resilientes porque ha sido difícil al principio. Ahora creo que el COVID nos ha ayudado mucho. ¿Por qué? Porque mucha gente vino a España pensando yo voy a trabajar en remoto y trabajar para mis empresas de Londres, etcétera, y luego al final se queda, porque es un país maravilloso y que cuando ve que las cosas funcionan y que puede encontrar un trabajo similar a nivel de compensación, pero en buenas condiciones, pues se cambia y se queda en el país. Eso es muy positivo, ¿no? Pero esto ha sido construido, eso no existía hace 2 años, 3 años, ¿no? Eso, o sea, no era así de desarrollado, ¿no? Eso es la segunda cosa que creo que hizo particularmente resiliente, ¿no? Y bueno, tercero, una vez que tienes buen equipo comercial, buen equipo de tecnología, necesitas suficiente capacidad de financiación para hacerlo, ¿no? Y eso es un poco lo que hemos hablado. Hoy yo creo que seguimos siendo por debajo de, por ejemplo, un Londres, París, etcétera. Estamos bien encaminados, pero sigue siendo difícil, especialmente en el medio y en el largo, en etapas más tarde, ¿no? Simplemente. Entonces, claro, las cifras que vemos de financiación están impresionantes porque hay un par de empresas que levantan 500, 300, 700 mil millones, ¿no? O sea, 700 millones, ¿no? Entonces, esto no es tan representativo del ecosistema. Entonces, claro, tenemos que, si quitamos los 10 mayores, ¿dónde se queda esta cifra, ¿no? Porque estos números no vienen de España. Este capital viene de fuera. Entonces, como eso es lo que hace que las startups son resilientes, porque si quitas los top que hacen ronda de más de 100 millones, es difícil. El ecosistema ha mejorado, pero todavía queda. Entonces, esto te hace particularmente resilientes. Tienes que controlar los costes, tienes que controlar, pues, te hace resiliente. El papel de los inversores sobre el crecimiento del startup, como de importante es. Vale, creo que esto ha cambiado también, no tanto en los 3 últimos años, sino que en el último año. O sea, ahora el foco no es tanto en crecer a lo loco, ¿no? O sea, poner crecimiento, es importante, porque eso es la idea de una startup, pero hacerlo de una manera sostenible, ¿no? Entonces, como muchas startups, hace 2 años lo que hacían era crecer de 100 a 500 los ingresos, pero el burn crece o sea, los gastos crecen de 100 a 300. Pues, o sea, no está tan bien. Lo que es importante es que si sigues quemando dinero, que no es normal, pero es parte del juego para ser una startup, si quieres crecer muy rápido, tienes que acelerar, tienes que quemar, hacerlo de una manera sostenible. Es decir, que lo que tú pones de tracción adicional, clientes adicionales, se hace con un coste de adquisición razonable, con unas economics buenas, con márgenes positivos, ¿no? Entonces, como, claro, quemar sí, puedes quemar, y por eso existen el Venture Capital. Si no, pues el Venture Capital no existiría. La gente iba a levantar, pues no sé, levantas deuda de bancos o levantas de inversores diferentes, o nunca levantas. O sea, este concepto de levantar también es bastante reciente, o sea, especialmente para Venture Capital, ¿no? Entonces, como claro, es parte del juego, pero lo que no se puede hacer es hacerlo al detrimento, sin pensar en las economics, en las márgenes, en cómo lo haces. Entonces, claro, papel importantísimo de los inversores, porque si no tienes inversores no puedes tener
el nivel de crecimiento que estás viendo en muchas startups, no puedes tener estos 1000x, ¿no? Si tienes una empresa, nunca podrías hacer 1000x en un par de años si no tienes capital externo que te hace crecer. Entonces es necesario, es absolutamente imprescindible. Pero lo que sí que ha cambiado es cómo se hace la inversión y qué están mirando los inversores, que no es solo, ok, equipo, tamaño de mercado y lanzamos y crecimiento, ¿no? Que sino que es, ok, modelo de negocio, que eso es un modelo que un día generará muchísimo cash, ¿no? Que será rentable y será muy rentable y hay una razón por la cual hacerlo, ¿no? Entonces, eso es algo que ha cambiado mucho. O sea, si miramos, por ejemplo, muchos modelos de delivery, ¿no? O sea, los Gorillas, Getir, etcétera, son modelos difíciles de escalar, donde fundamentalmente tienes que ser número uno, tienes que controlar todo el mercado si quieres hacer un modelo rentable y no está garantida. No está garantido para nada. Entonces, como son modelos difíciles. Entonces, ahí sí que entra el Venture Capital, porque sin el Venture Capital, sin los inversores, no podrías nunca. Hablamos un poco del antes de Payflow, ¿no? O sea, básicamente yo tenía un background no tanto de emprendedor. O sea, yo era en consultoría, me fue 3 años en Bain & Company y después me uní a Rocket Internet, ¿vale? Rocket Internet es un Venture Builder. Un Venture Builder te deja jugar con un dinero y una idea que no es tuya, ¿vale? Que era mi experiencia pasada en Indonesia, montando un negocio de B2B, una marketplace para logística, ¿no? Eso es muy interesante, porque al final emprender es obviamente la parte operacional, pero también la parte más creativa de idea, etcétera, la parte de fundraising, levantar más dinero para seguir avanzando, etcétera. Entonces, hay muchas cosas que aprender en una misma experiencia. Pues en esta experiencia he podido aprender todo, aparte de tener la idea y pensar en un nuevo producto que sea mío, entre comillas, o que hemos pensado con el equipo, y sin esta parte de pues, levantar, porque el dinero también no es tuyo, ¿no? Entonces puedes enfocarte en aprender y volverte una máquina con todo el resto. Entonces, ser excelente a nivel de ejecución, entender muy bien cómo contratas, entender muy bien cómo vender, entonces como todas estas cosas te puedes enfocar en esos aprendizajes porque no tienes que pensar en el dinero, no tienes que pensar en la idea, eso ya sabes que ya está controlado. Entonces, claro, es una experiencia buenísima porque te puedes aprender todo aparte de estas dos cosas. Entonces, claro, cuando llegamos a fundar Payflow con Adi, mi socio, que también él había tenido esta experiencia en un Venture Builder, en Rocket Internet, pues de hecho sabíamos todo, aparte de estas dos cosas, ¿no? Entonces, como faltaban muy poco que innovar, que eran solo pues, la parte de fundraising y la parte de nuevas ideas. Pero entonces, eso ayudó muchísimo en el Payflow de hoy, porque reutilizamos todos los aprendizajes y todo el playbook de pues, montar una empresa, entrar en un nuevo mercado, contratar los primeros miembros del equipo, etcétera, etcétera, ¿no? Nosotros lanzamos en Barcelona, muy rápidamente abrimos oficina en Madrid, después abrimos nuestro primer país en Latinoamérica, después lanzamos Colombia, lanzamos Perú, ahora Portugal. Hay varios retos cuando abres nuevos mercados. La primera cosa es entender por qué abres un nuevo mercado, ¿vale? Entonces, ¿cuál es la lógica de hacer esto? Normalmente deberías abrir un mercado cuando tu mercado donde has entrado primero está saturado, ¿vale? En el mundo de las startups esto nunca pasa, o casi nunca lo he visto, que una startup entra en otro mercado porque dice: yo no tengo nuevas empresas por llamar en España, ya he llamado a todas las empresas del país. No es posible. Entonces, esto nunca pasa en el mundo de startup, pero en startup pasa algo muy interesante, que porque son muy ágiles, porque pueden entrar al mercado así, pues es testear otro product market fit. Es decir, el producto funciona muy bien en España, yo estoy muy contento, estamos teniendo ingresos, está creciendo, estamos entendiendo cómo vender, pero a lo mejor sería incluso mejor en otro país. Esto no lo sabes, y la única manera de saberlo es hacerlo, porque no lo puedes prever. Puedes hacer varios análisis, puedes hablar con gente, puedes hacer
un due diligence, ¿no? Pero nunca lo sabes hasta que realmente te has puesto a levantar el teléfono y llamar una nueva empresa y vender en un nuevo país, ¿no? Entonces, esto es muy interesante porque las startups pueden hacerlo y pueden buscar este product market fit, ¿no? Y en nuestro caso, pues en varios países hemos encontrado un product market fit que era mejor que en el país inicial. Y eso es genial porque esto confirma que era una buena idea de hacer esta expansión, porque al final encontramos algo que no era en el país inicial, ¿no? Una vez que si haces una expansión, decimos regional, yo creo que un reto es pensar cómo descentralizado quieres tener tu organización, porque al final si tienes dos o tres personas en el país, pues no sé si muchos de los departamentos lo puedes centralizar, ¿vale? Cuando haces una expansión que es en varias regiones, tienes que pensar en la misma pregunta y muy probablemente la respuesta será dar mucho más independencia a los países, ¿no? Algo que aprendí en Asia es que es muy difícil de generalizar regiones, ¿vale? Que mucha gente dice, sí, entramos en Asia de Este, ¿no? Y ahí incluyes Indonesia, Malasia, Singapur, Vietnam, ¿no? Pero vender en Vietnam y vender en Filipinas o en Indonesia no tiene nada que ver y la gente lo generaliza, ¿no? Y la cultura es muy diferente. Entonces, creo que esto personalmente me ha dado la honestidad de decir, no sé cómo se hace en otro país, pero quiero aprenderlo y las cosas que sé que funcionan en España, pues a lo mejor acepto que no funcionarán en otro país, pero por eso necesito un muy fuerte liderazgo local que pueda, uno, tener el playbook, tener los aprendizajes que hemos tenido en España y pues intentarlo en el país que escala, ¿no? Entonces, eso es una parte muy importante de la expansión internacional. Y la otra parte, que es un reto, realmente un challenge cuando vas a un otro país, es cómo hacer que la cultura sea guardar esa cultura, que haya un transfer de cultura. Entonces, no solo el transfer de capacidades, de skills, sino que también el transfer de cultura, ¿no? Entonces, ¿cómo haces esto? Pues no lo puedes hacer por Zoom, no lo puedes hacer online, tienes que ir en persona, tienes que estar con el equipo, tienes que mandar el equipo ahí, tienes que siempre tener gente de las varias geografías juntos para que pues puedan absorber la cultura, para que la sangre de Payflow fluya azul en todos los países, porque si no es imposible pensar que tú vas a poder pues dar algunas sesiones, training, etcétera, y pensar que la gente de un día al otro no lo pueden inventar, es imposible. La única manera es que gente que son ambassadors, que son gente donde realmente representan la cultura de Payflow, pues puedan ir en otros países, ser parte de un ecosistema, poder dar y poder recibir del ecosistema, y es decir, poder conectar con gente que conocemos y que a lo mejor pues han crecido, han cambiado, y es importante, es interesante poder aprender de ellos, porque muy fácilmente van a lanzar nuevos productos, van a lanzar nuevos países, vamos a poder crear conexiones para poder ser partner, por ejemplo. Entonces, es uno. Dos, la parte de inversión, ¿no? O sea, siempre en muchos eventos pues hay inversores, y es importante entender cuáles son los modelos de negocios, cuáles son las preocupaciones. ¿Cuál es la preocupación del dinero, ¿no? O sea, ¿por qué se invierte, por qué no se invierte? ¿Cuál es el estatus actual del fundraising? ¿Está igual de mal de lo que se dice en los medios? ¿Es un poco mejor, es un poco peor? Eso no lo puedes saber si solamente pues abres tu ordenador y lees artículos. Esta información te llega tarde. Entonces, como esta información la tienes que tener del ecosistema, y no hay mejor sitios para conectar que un sitio donde están todos los actores, como puede ser el Open Summit. La importancia de Spark ha sido crucial para nuestro negocio. Uno, porque obviamente somos partner en varios productos, en varios modelos que hacemos juntos, pero también yo creo que más allá de solo para Payflow, para todo el ecosistema, la fuerza en la cual ha entrado Spark en el mundo de la startup ha sido increíble. Yo hace un año casi no conocía el concepto, o sea, no me sonaba casi nada, y ahora Spark está en varios países. He podido conocer a los equipos de Spark, por ejemplo, en México, en Colombia. O sea, es increíble la fuerza que tiene Spark y la velocidad a la cual ha podido expandir, y
pues conectar con todos los actores de este ecosistema, o sea, siendo un banco. O sea, eso mucha gente pues tiene la percepción que sí, pero bueno, los bancos se van a mover más lentos, pero o sea, yo quiero quebrar esta percepción, que no es el caso, que se está moviendo mucho más rápido que una startup, que es impresionante.